Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Son traviesos pero no hacen daño, y quienes conviven con ellos aseguran que los ven, los escuchan y hasta les sacan fotos con cámaras especiales. Objetos que cambian de lugar, desaparecen y vuelven a ser encontrados, ruidos de inexplicable origen, mascotas pensativas tirando mordiscos al aire. Aquellas personas que estén rodeadas de tales síntomas pueden pedir ayuda a psiquiatras, detectives o enviados papales. O tal vez simplemente deben aceptar con resignación y alegría que conviven con duendes. Porque estos pequeños seres existen y no solo adentro de los cuentos. ¿Pero qué son? Se trata de seres de la naturaleza, seres de pura energía que a veces se materializan y adoptan una imagen para que podamos verlos. Viven en árboles, flores y bajo la tierra, en los desvanes de la casa o entre las plantas del jardín. Como son ecologistas, lo único que piden es que cuidemos el hábitat y a cambio protegen a la familia con la que eligen vivir. Como hay muchos y cada uno posee poderes específicos, lo mejor es invocarlos por su nombre. Entre otros se encuentran Estagoros, que cuida las plantas; Abatur, protege los trabajos; Priskop, concede todos los deseos; Trupti, acude en problemas sentimentales; Sumicius, protector del dinero; Yurri, cuida a los niños; Igor, duende de la abundancia. Provienen de la naturaleza con toda su energía. Les gusta jugar y comer, pero también están dispuestos a ayudar a las personas de buen corazón. Estos seres mágicos han sido rescatados de la mitología por los investigadores de fenómenos llamados feéricos. Gnomo significa hombre de la tierra o espíritu de la naturaleza. Estos seres están presentes en muchas culturas, con distintos nombres. Son los integrantes más viejos de la tribu. A ellos recurren los más jóvenes inexpertos, que son los duendes. Estas criaturitas, que no siempre son verdes, suelen acercarse más que nada a los chicos en sus juegos, mientras los adultos tratan de desmentirlo. Sin embargo, cuando perciben buenas intenciones y con un poco de entrenamiento, también los pueden ver los adultos. Hay quienes los describen claramente como pequeños hombrecitos de 15 a 120 centímetros de altura, de acuerdo a cómo se condensa la energía y cómo se quieren hacer visibles. Otros solo observaron ráfagas de luz, ruidos y cosas que cambian de lugar. A pesar de que provienen de la naturaleza, ellos se acercan a las ciudades porque quieren acompañar a las personas. Viven hasta 350 años y es más probable que los vean las personas puras de corazón. Como les gusta acompañar y ayudar a las personas, los duendes viven en las ciudades. Son los más chistosos y hacen travesuras, esconden las cosas, prenden y apagan el televisor y hacen ruidos durante la noche. Existen muchos nombres y descripciones. Atraviesan los materiales como si fueran aire, aunque para ello abandonan la apariencia humana y se transforman en tierra, agua, fuego o aire. Cuando se humanizan, suelen tener piernas cortas, torso fornido, panza grande, brazos fuertes y gran cabeza. Su cara suele ser arrugada, como la de un anciano, y adornada con una larga barba blanca o gris. Sus rostros son toscos y hasta podría decirse que algo grandes, con mandíbulas prominentes, nariz ancha y achatada, ojos pequeños y hundidos y frente amplia y abultada. También son fáciles de reconocer por su vestimenta, que generalmente consiste en medias ajustadas, chaquetas amplias con cinturón ancho, calzados blandos con las puntas respingadas y una especie de gorro cuyo extremo cae al costado de la cabeza. Cuando están en la naturaleza, puede resultar difícil observarlos porque se mimetizan con los colores y las formas de su entorno. En cuanto a las góminas, se dice que son bellas, amables y serenas. Se comportan con una gran capacidad de servicio y trabajo. Suelen ser muy alegres y su risa resuena en su hogar. La ropa es similar a la de sus hombres, pero decoradas con piedras preciosas. Solo pueden dar a luz una vez en la vida, pero pueden tener más de un hijo a la vez. Dice la leyenda que por cada muñeco de duende que tengas en casa, se corporalizan 7 reales. Como no representan ningún peligro, se pueden tener cuantos muñecos quieras. A lo sumo tendrás que lidiar con sus travesuras, pero si les exigís que se porten bien, respetuosamente, lo lograrás. Además, para mantenerlos entretenidos, puedes poner una copa de cristal llena de monedas antiguas, pero no vayas a sacarles una moneda, porque ahora serán de ellos.
En venganza, empezarán a esconder cosas. Es probable que ellos las retiren y dejen en su lugar un montoncito de piedras. Les gusta mucho todo lo que hace música o brilla, como las geodas, que son piedras huecas, las campanitas o los palos de lluvia. Si quieres pedirles un favor, como que cuiden tu casa o lugar de trabajo, ofrecerles moneditas. Dicen que ellos son nuestros amigos y a los duendes les encanta la miel, el pan con miel o azúcar, la leche y el vino tinto. Si les dejas estos manjares junto a una plantita, es muy probable que contemos con ellos. Si alguien se enoja con vos, por ejemplo, en la oficina, es probable que los duendes se diviertan escondiendo lo que esa persona necesita para que te rías. Aunque sean solo un espíritu, pueden mover objetos con su energía, pero no acostumbran a hacerlo delante de las personas. Y de la mano de los duendes, para que la abundancia no falte en ningún hogar, estos son algunos secretos. Entierra 3 monedas doradas en el jardín o en una maceta. Coloca en la ventana una copita de miel que solo sea para ellos. Atráelos con helechos y palmeras, que son sus plantas preferidas. Llámalos con amor, con oraciones específicas o de cualquier otra forma amable y bien intencionada. Quien no se anime a tanto puede tenerlos como amuletos o figuras en tierra y piedra. Contame, ¿has tenido alguna experiencia con los duendes? Déjame tu anécdota en los comentarios. Dale like si te gustó y compartilo con tu familia y amigos. Suscríbete al canal y dale click a la campanita que aparece al lado para que no te perdas el próximo video. Gracias por quedarte hasta el final. Les espero en el siguiente video. Un abrazo.